Quizás estás aburrido o cansado de trabajar siempre con los mismos elementos visuales estándar de Power BI. Sin embargo, con un poco de creatividad podemos, a partir de estos mismos elementos visuales, crear nuevas visualizaciones con otro enfoque y que nos permitan presentar nuestros datos de manera diferente. Quédate en este video y veremos cómo se hace. Las visualizaciones o los gráficos son de vital importancia en nuestros informes. Esta es la herramienta que tenemos a disposición para poder representar y explicar nuestros datos. Podríamos decir que son el cómo explicamos o cómo narramos nuestra historia de datos para llegar a las conclusiones a las que necesitamos llegar y tomar las decisiones acertadas. Ahora bien, sabemos que Power BI cuenta con una galería estándar, nativa o básica de elementos gráficos que nos ayudan con este propósito. Y adicional a ello, contamos con un catálogo de otras visualizaciones a través de su tienda en línea que nos permiten complementar este grupo de herramientas. Sin embargo, te puede pasar de la misma manera que me pasó a mí, encontrarte con escenarios donde no es posible hacer uso de este catálogo de visualizaciones que tenemos en la tienda de Microsoft, por un tema de seguridad, de accesos o de políticas de la empresa. Y en este caso nos toca totalmente trabajar con los elementos nativos o los elementos estándar de Power BI. Esto no significa que no podamos crear visualizaciones diferentes y llamativas. En este video vamos a ver que con un poco de creatividad y entendiendo el funcionamiento de estos elementos estándar, podemos crear visualizaciones diferentes. Para este caso en particular, vamos a tomar este elemento visual de la tienda de visualizaciones de Microsoft y vamos a ver cómo podemos, a partir de un elemento estándar, de un gráfico estándar de Power BI, poder emular un poco su diseño y su configuración. Con esto en mente, vamos a Power BI. En pantalla tenemos un gráfico que hemos construido y para ello he utilizado un objeto visual del catálogo de objetos visuales de la tienda de Power BI en línea, específicamente este elemento visual. Es un elemento visual que tiene buenas calificaciones, sin embargo, es un elemento visual que no está certificado. Si buscamos acá en la lista de todos los elementos visuales, tenemos estos elementos visuales que tienen este check, que son elementos visuales certificados. Y en el caso de algunas organizaciones, no permiten el uso de elementos visuales que no estén certificados. Eso me pasó con este elemento visual y a partir de allí, bueno, traté de buscar una solución para representar los datos, sobre todo porque el usuario final le gustó ese elemento visual y quería verlo de esa manera. En el caso de este ejemplo, en el set de datos lo que tengo es una flota de vehículos. Esa flota de vehículos se clasifica por una clase y lo que estoy representando precisamente es esa distribución a través de este objeto visual. Vamos a ver cómo podemos, utilizando objetos visuales estándar o nativos de Power BI, replicar, hacer algo parecido a esto. No va a quedar 100% igual, pero sí va a quedar muy parecido. Sin embargo, antes de eso es importante que tengamos presentes algunas consideraciones. La primera, para este tipo de elementos visuales o de objetos visuales, es importante tener en cuenta que deben ser, en este caso, pocas categorías. Aquí son 3. Yo diría que máximo 5. ¿Por qué? Porque en un espacio pequeño del lienzo, pues se verían muy agrupadas y no se leería bien la información. Y algo que debemos procurar cuando graficamos nuestros datos es que sean de fácil lectura. Entonces, el primer punto es que sean pocas categorías. Ahora, para poder usar esta réplica de elementos
estándar de Power BI, tenemos una segunda condición, y es que esas categorías no tienen que ser dinámicas, digamos, en cierta forma deben ser estáticas. ¿A qué me refiero? En este caso, yo tengo 3 categorías. Estas 3 categorías no van a cambiar en el tiempo, no van a cambiar en el corto ni en el mediano plazo. Van a seguir siendo las mismas 3 categorías. ¿Bien? No van a desaparecer. Entonces, para poder replicar esto, necesito tener esa segunda condición, que mis categorías sean estáticas. Sus valores van a ser dinámicos, eso sí, los valores van a cambiar, pero su universo debe ser estático, deben ser en cierta forma fijas. Teniendo eso presente, vamos a ver entonces cómo lo podemos replicar. Para ello nos vamos a apoyar del gráfico de anillos. Previamente ya aquí he construido una serie de medidas que precisamente nos van a ayudar a poder hacer la construcción de todo este elemento visual. Voy a agregar aquí un gráfico de anillos, lo voy a colocar aquí al lado, ¿sí?, para que vayamos a la par viendo si nos va quedando igual. Entre las medidas que he creado, acá yo tengo el total de vehículos por cada una de las clases. En este caso, por ejemplo, para tractor tengo el total de vehículos que pertenecen a la clase tractor. También tengo el porcentaje de vehículos, es otra medida, el porcentaje de vehículos respecto al total de la flota que pertenecen a la clase tractor y a cada una de las clases correspondientes, que en este caso son 3. Y luego tengo una serie de medidas auxiliares que en un momento se las voy a explicar. Si analizamos el objeto visual externo, fíjense que aquí tenemos cada una de las secciones y tenemos esta área que es donde van las etiquetas. Es decir, en este caso no se utiliza el 100% de la circunferencia. Digamos que si la dividimos en cuartos, el 25% final de la circunferencia o inicial, depende de cómo lo veamos, pero un 25% de la circunferencia la vamos a utilizar para colocar nuestras etiquetas. Nos queda un 75% del área disponible. Y esta parte es muy importante que la tengamos clara. Este 75% del área disponible va a ser el área donde nosotros debemos representar el 100% de nuestros datos, ¿no? Otro elemento que debemos tener en cuenta, ya esto referente al gráfico de anillos, es que este gráfico de anillos va colocando los datos en el sentido de las agujas del reloj. Es decir, si yo coloco un primer dato aquí, comienza desde aquí, en el sentido de las agujas del reloj, hasta donde llegue su representación. El segundo dato, el tercer dato, el cuarto dato, todo en el sentido de las agujas del reloj hasta completar la circunferencia. Entonces, teniendo eso presente, he creado aquí una medida y todo esto yo lo voy a trabajar en términos de porcentajes. He creado una medida que se llama último cuarto y le he asignado un valor de 0.25, que es el equivalente al 25%. Esta medida es la que me va a permitir, en cierta forma, restringir esta última área para colocar las etiquetas. Entonces lo que voy a hacer en un principio es, voy a agregar aquí al área de valores esta medida que va a ser último cuarto, que va a ser ese 25% que al final solo me va a servir para colocar las etiquetas. Como es la única medida que tengo, él aquí me la está colocando como el 100% de la circunferencia. Ahora lo siguiente que voy a agregar es la representación del porcentaje. O sea, por ejemplo, este 25,2%. Tengo que representarlo aquí, en esta parte de acá. ¿Recuerdan lo que les mencionaba? Que tengo un 75% para representar el 100% de mis datos. Aquí yo tengo una medida que precisamente me calcula, en este caso voy a comenzar con esta clase, la clase Dolly. Tengo una medida que me calcula el porcentaje de vehículos que pertenecen a esa clase. Pero esto lo calcula respecto
esto al 100%. Y yo acá no tengo el 100% disponible, sino el 75%. Entonces lo que hice fue que creé una segunda medida que me va a ayudar es para la representación gráfica, solo para la representación gráfica, no me va a representar el valor real. Esa medida acá la coloqué, se llama equivalente Dolly, y lo que estoy haciendo es multiplicar mi porcentaje que me da esta medida por 0,75. ¿Para qué? Para que aquí me abarque solamente el 75%. Entonces voy a traer esa medida acá, la voy a agregar aquí, el equivalente Dolly, y la voy a colocar al principio. ¿Por qué al principio? Porque es el primer valor que quiero que se represente. Quiero que se represente desde el inicio en el sentido de las agujas del reloj. Todavía esto no se ve igual a esto. O sea, fíjense que este 25% o este último cuarto no está restringido acá. ¿Por qué? Porque me hace falta precisamente la diferencia. O sea, este equivalente Dolly no me cubre el 100% de este 75%. Digamos que me hace falta una medida que me represente todo este espacio en blanco. ¿Bien? Para eso, lo que hice fue crear otra medida que se llama diferencia porcentaje Dolly, que precisamente es este 0,75, o sea, este 75% que tengo disponible, menos la medida equivalente, que es esa medida que me va a ajustar el cálculo del porcentaje. Eso me va a dar esta área en blanco. Entonces lo que voy a hacer es arrastrar esa medida para acá, la voy a colocar aquí en la mitad porque es la segunda medida en posición, y ahora aquí lo tengo. Si me voy a las opciones de formato del elemento visual, entonces vamos a colocar esta área, voy aquí a los segmentos, vamos a colocarla en el mismo color que está aquí en este elemento gráfico. Esto no lo voy a colocar en blanco en este caso, acá lo quiero colocar en este color gris claro, y esta medida de último cuarto sí la voy a colocar en blanco. Y fíjense que ahora esto se parece más a esto que tenemos acá. Otra configuración que voy a hacer aquí en el elemento visual es, voy a quitarle los títulos, la leyenda y las etiquetas de detalle. Quiero que me quede solo así. Y aquí en la parte de segmentos, en el espaciado, en el radio interno, lo voy a colocar en 80. Adicional a eso, voy a asignarle un tamaño, en este caso, de 300 por 300. En el caso de ustedes deben buscar la medida que se acomode más al área que van a cubrir de su lienzo de trabajo. De esta manera ya he representado la primera sección de este gráfico. Entonces lo que tengo que hacer ahora es replicar este mismo elemento visual y voy a reemplazar en este caso la medida que está en estos visuales por la medida que corresponde. En este caso, por ejemplo, el segundo elemento o la segunda sección es la sección de remolque. Entonces voy a venir acá y voy a reemplazar esta medida por la de remolque y esta medida por la de remolque también. Y aquí ya lo tengo. Ahorita arreglamos todo lo que tiene que ver con la parte de formato. Voy a venir a este y voy a reemplazar acá por la otra clase, que en este caso es la de tractor. Entonces coloco el equivalente de tractor y acá coloco, en este caso, el equivalente de tractor también. Ahora vamos a venir al de remolque y vamos a cambiarle algunos elementos de formato. En este caso, lo que voy a hacer es que voy a superponer cada uno de estos elementos visuales. Mi elemento visual más grande va a ser el de Dolly porque va a ser el de, digamos, la sección externa. Este va a ser esta sección del medio y esta va a ser la sección más pequeña, que es la de tractor. Entonces, como esta sección va a ir dentro de esta, voy a cambiarle el tamaño. En este caso lo voy a colocar de 232 por 232. A este particularmente le voy a quitar el fondo
voy a cambiarle el color al segmento que va a tener el dato, lo colocamos igual en gris claro, y en el espaciado interno, para que me quede más o menos proporcional, voy a colocarlo en 75. Lo voy a traer acá y voy a colocarlo aquí, y las líneas guías ya me están indicando que está centrado respecto al gráfico anterior. Lo suelto allí y ya miren que se va apareciendo. Este sería el detractor. También le voy a quitar el fondo, también le voy a cambiar el tamaño. En este caso lo voy a colocar 165 por 165. Voy a venir aquí a segmentos, a cambiar este color, y en el espaciado interno lo voy a colocar en 65. ¿Bien? Y hago exactamente lo mismo, lo traigo acá y con las líneas guías me ayudo en asegurarme que me queda centrado. Y allí ya tenemos una primera parte, digamos esta parte visual ya la hemos replicado. ¿Qué nos hacen falta? Las etiquetas. Para las etiquetas, lo que vamos a hacer es venir al menú insertar, vamos a venir aquí a cuadro de texto y vamos aquí a construir las etiquetas. En este caso, yo voy a colocar las etiquetas de forma diferente. Voy a colocar primero el nombre de la clase, luego el valor, o sea, la cantidad de vehículos que pertenecen a esa clase, y finalmente el porcentaje. Fíjense que ya acá hago algo distinto porque acá solamente tengo el porcentaje y la clase. Entonces aquí voy a colocar la clase, coloco este carácter y aprovechándome de esta opción que me ofrece este cuadro de texto de agregar un valor dinámico, vengo acá y voy a buscar mi medida que se llama total dolly, que aquí me la muestra. Fíjense que me da una vista previa del resultado. A esto le voy a decir que es un número entero y le doy guardar. Y ahora aquí ya tengo el valor. Voy a darle un espacio, agrego este carácter, otro espacio y vengo nuevamente a agregar un valor dinámico y voy a buscar la medida que me da el porcentaje real, el valor porcentual de esos 62, que es 25.2%, que es el mismo valor que tengo acá. Esto le voy a decir que es porcentaje y en este caso yo lo quiero con 0 decimales. Quiero el porcentaje absoluto y le doy guardar. Modifico las opciones de formato o le doy formato a mi texto. En este caso selecciono la fuente que quizás se acomode más al diseño que estoy utilizando en mi reporte. En este caso lo voy a alinear a la derecha porque quiero que me quede aquí muy cercano al inicio de la sección. Y lo otro que ya voy a hacer es simplemente darle tamaño a el cuadro de texto, lo arrastro acá, lo voy a colocar donde quiero que se vea. En este caso muevo hasta que quede donde considero que está bien. Y aquí ya tengo la etiqueta de dolly. Lo que debo hacer ahora es replicar ese mismo procedimiento para las otras etiquetas. Aquí ya finalicé la parte de las etiquetas. Fíjense que nos va quedando muy parecido. Ahora vamos a arreglar algunas cosas de formato. En este caso, esta etiqueta, por el tamaño del texto, me queda un poco fuera del elemento visual más grande. Lo que voy a hacer es, voy a seleccionar todo este grupo de elementos y los voy a mover a un lado. Y ahora, desde el menú insertar, voy a agregar una forma, en este caso un rectángulo.
Acá está, voy a modificarle algunos elementos de formato. En este caso voy a colocarle un fondo que va a ser de color blanco. Voy a agregarle un borde visual que va a ser blanco también, porque el fondo de mi lienzo es este color gris claro que ven acá. Voy a colocarle unas esquinas redondeadas de 10. Voy a colocarle una sombra también para que me quede muy parecido a esto, pero la voy a personalizar. No quiero que me quede así tan grande porque me roba algo de espacio. Entonces voy a reducirle un poco el tamaño de la sombra a 1. Voy a cambiarle el desenfoque a la mitad. La distancia la voy a reducir a 3 y fíjense que ahí ya tengo una sombra un poco más pequeña. Y en estilo de forma voy a quitarle rellenar y voy a quitarle el borde y ahí ya me queda una forma que se parece mucho más a esta. Voy a traerla acá, la voy a alinear, ahí la tengo alineada. Entonces darle un poquito más de espacio y hacerla un poquitico más grande en este sentido y voy a arrastrarla hacia acá. Muy bien, hasta allí estaría bien. Pero en este caso me está ocultando mi elemento visual. Voy a seleccionar la forma y aquí en formato voy a darle aquí donde dice enviar al fondo. Le doy clic y ahora sí está al fondo de todos los otros elementos visuales. Lo que me faltaría por ahora sería agregar un título. Para eso también vamos a utilizar un cuadro de texto y en este caso vamos a agregar aquí total vehículos por clase. Vamos a darle formato con otro tipo de fuente. En este caso vamos a ponerle un color a la fuente. Vamos a reducir este cuadro de texto y vamos a traerlo acá y lo vamos a colocar en este caso aquí. Y digamos que hasta allí tendríamos la configuración básica. Podríamos agregar otras cosas en este mismo gráfico, quizás una etiqueta que tenga el total de los vehículos en general, el total general. Ya es un tema de creatividad que tanto deseamos hacer. Pero fíjense que es un elemento visual que se parece a este que tenemos acá. Posiblemente lo podemos mejorar todavía si hacemos el ancho de las secciones, lo aumentamos, se puede parecer un poco más a esto, ya es cuestión de gustos. Lo último que vamos a hacer es vamos a seleccionar todos los elementos que pertenecen a esto que hicimos acá. Vamos al área de formato, al menú de formato y vamos a agrupar para que nos quede todo en un solo elemento. Ahora si yo le doy clic aquí lo puedo mover todo simultáneamente sin ningún problema. Y de esta manera hemos replicado este elemento visual. Ahora, en mi set de datos, ya para probar el comportamiento, voy a agregar, acá tengo un campo que se llama marca. Lo voy a agregar como un segmentador de datos. ¿Sí? Y vamos a ver, si yo selecciono aquí esta marca, fíjense que acá me está mostrando que en este caso, para esta marca, hay el 100% de los vehículos son de remolque. Y fíjense que está cubriendo toda esta área y aquí está haciendo exactamente lo mismo. Pero hay un comportamiento diferente y es que en este elemento visual, en el elemento visual externo, me quita las otras clases, me deja solamente esta y acá no. En lo personal, me gusta más incluso esta opción porque puedo ver o porque visualmente tengo la referencia de que acá no hay nada y aquí tengo datos, tengo información. De hecho, si vengo acá y paso a la siguiente marca, fíjense que lo representa de la misma manera, nos está mostrando, en este caso, acá tengo la cantidad de vehículos, tengo el porcentaje y tengo la representación visual que se parece mucho a esta que tenemos acá. Y de esa forma hemos podido replicar este elemento visual. Así como este caso, podemos tener muchos otros donde a partir
de elementos o de objetos visuales nativos estándar de Power BI, podemos replicar el comportamiento de objetos visuales externos. Si esta parte te ha parecido interesante y quieres que siga replicando o intentando replicar objetos visuales externos o cualquier otro tipo de objeto visual utilizando elementos estándar de Power BI, déjamelo saber en los comentarios. Colócame cuál es el ejemplo o la referencia al elemento visual que quieres que tratemos de replicar. Voy a estar leyéndolo y en la medida de lo posible generar contenido para ver cómo podemos replicar ese elemento visual. Y como hemos visto, es un proceso sencillo, simplemente requiere un poco de tiempo, conocer bien los detalles y las opciones que tenemos para el uso de estas herramientas estándar y luego comenzar a jugar, por decirlo de alguna manera, con todas las opciones que nos ofrecen. Te invito a darle me gusta a este video, ya que los compartas con otros usuarios. De esa manera no solo me estarás ayudando a mí a seguir creciendo, sino que también estarás contribuyendo a que otras personas también se puedan beneficiar de este conocimiento. Si es la primera vez que visitas el canal, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones. Periódicamente estoy generando contenido relacionado a visualizaciones de Power BI, a configuraciones de funciones DAX y a Power Query, para de esa manera abarcar distintos elementos de esta poderosa herramienta. Por el momento es todo, nos vemos en el próximo video.